El análisis. Con Ángel Verdugo. Mañana con 9 minutos. A ver, espérame, deje que vayan los 9. ¿Ya arrancamos, sale? Sí, ya. Porque luego... Porque nada más deposito monedas para 10 minutos. Sí traigo ahorita, ya le avisé, ya traigo una bolsa llena Arrancamos, ya, va, a partir de ahí. Muy bien. Don Ángel, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días gracias a quienes nos escuchan en este momento. Ahora sí traigo una bolsa llena de morralla, Nada más para 10 minutos, Don Ángel. Agárrate, Andrea, Muy bien. Vamos a hablar hoy, Wendy, de algo... Y esto lo hago a petición de algunos tuiteros que, además de recordarme a la autora de mis días, para decirlo de manera propia, dicen, ¿por qué no deja usted de hablar de López? Espérese a que gobierno. El único argumento que doy ante eso es, no tiene sentido criticar ex post. Es decir, yo me sentiría mal desde el punto de vista profesional si dentro de 2 o 3 años yo diría, ya ven, ustedes que está actuando mal, y luego la crítica sería, ¿y por qué no lo dijo antes? Yo veo el análisis económico como un instrumento útil para prevenir el estallido de ciertos problemas, o al menos para generar conciencia en que si no se modifican algunas cosas, podría haber un problema a un costo mucho mayor. Claro. Entonces, ¿por qué señalo las incongruencias de López? Precisamente por eso. Creo que la obligación, cuando uno participa en estos espacios, en relación con esto que estoy viendo yo, muchos no lo ven, algunos sí lo ven, al igual que yo, que podríamos caer en una situación delicada en algunos aspectos, particularmente en las finanzas públicas, y por eso me siento obligado a decirlo, porque he seguido la economía en los últimos años, he seguido el desempeño de las finanzas públicas, el crecimiento explosivo de la deuda, y todo indica que las cosas que se pretenden concretar, al menos con una minoría de esa gran cantidad de cosas, las finanzas públicas sufrirían, ya de por sí sufren, pero sufrirían un daño mayor. Entonces, esa es la razón, pero hoy voy a hablar de algo que tiene una gran actualidad frente a lo que estamos viendo y no es un señalamiento específico a la incapacidad en la gobernación de López, sino es algo más general, pero también más complejo en la gobernación. Para aquellos que tengan más de 60 años o 65 años, recordarán que en el sexenio de Echeverría hubo un eslogan que lo apoyó la compañera María Esther, que decía, si la leche es poca, al niño le toca. ¿Te acuerdas de eso? Sí, bueno, sí. Este lema, aparentemente sin sentido, tenía un gran sentido. Los mamíferos, dicen los que saben, son los únicos seres vivos que toman leche después del destete. O sea, los hombres o los humanos somos los únicos mamíferos que tomamos leche después del destete. Bueno, incluso la naturaleza en ese sentido es sabia. En el caso de las mujeres, una vez hay un cierto momento en que ya no producen leche. O sea, se supone que el tiempo de amamantar es limitado. Muy bien. Entonces, esta frase la cito para entender que no siempre se puede todo. Ante las restricciones o las constricciones presupuestales o de oferta, llega un momento en que uno tiene que decidir a quién le entrega recursos escasos por definición. En esas condiciones, pues, es el lema de si la leche es poca, al niño le toca, dando a entender que en esa etapa de la vida, la niñez, la leche es un alimento muy útil porque tiene una serie de nutrientes fácilmente asimilables para el niño. En este caso, un mamífero joven, vamos a decirlo así, ¿no? Bien.
Si nosotros tomamos esa idea y la llevamos más adelante, encontraremos que uno de los elementos fundamentales de la gobernación es priorizar diferentes alternativas. Es decir, tomando en cuenta que los recursos son escasos por definición, necesitamos priorizar para destinar los pocos recursos a aquellos proyectos o a aquellos programas que tengan una rentabilidad social más que los que vamos a, si no a eliminar, quizá a posponer. En esas condiciones, pues, estamos hoy ante una situación donde, más que en otras épocas en México, los recursos monetarios son escasos para el erario, es decir, para el gobierno federal. El gobierno está en una posición donde difícilmente, sin cambios fiscales significativos, podría aumentar de manera importante los recursos que toma de la sociedad. Dicho de otra manera, en tanto no elevemos las tasas de algunos impuestos vigentes y también no construyamos una nueva estructura tributaria y tampoco podemos pedir más deuda, entonces debemos realizar una priorización de las diferentes alternativas muy precisa, muy técnica. Y aquí es donde entran los problemas, Wendy. ¿Por qué? Tú tienes en este país una gran tragedia, vamos a ponerlo de esa manera. El que México en los últimos 30, 32 años haya crecido en promedio, hay veces que creció menos, hay veces que creció un poco más, pero que hayamos crecido a una tasa de crecimiento del PIB entre el 2.1 y 2.2%, dependiendo del periodo que tomes, si tomas los últimos 15 años, los últimos 30, pero en términos generales, esa mediocridad en el crecimiento es lo que nos caracteriza. Si nosotros volteamos la vista hacia Perú, por ejemplo, Perú ha alcanzado durante más de 10 años tasas de crecimiento arriba del 5%, 4.8%, es decir, eso ha significado un gran avance en lo que se refiere a políticas sociales en Perú. México no ha podido salir por diversas razones, que no viene al caso mencionar ahorita, no hemos salido de esa mediocridad del 2.1, 2.2. Eso da por resultado que la captación de recursos también sea muy difícil. Es decir, tú con ese crecimiento es una ilusión pensar que vas a captar de la sociedad 500, 800 mil millones más por concepto tributario. En esas condiciones, pues, tú debes realizar una priorización muy estricta para que los recursos escasos se vayan a donde reditúen más. Dicho lo anterior, las preguntas surgen. En realidad, es una gran prioridad y hay una gran rentabilidad social el programa de los ninis, por ejemplo. Imaginar un universo de 2.600.000 ninis, aun cuando el doctor Narro, cuando era rector de la universidad, habló de 7 millones de ninis. Ninis ni trabajan ni estudian, y yo agrego, ni tampoco quieren, ¿verdad? Pero en fin. Entonces dice uno, ¿es realmente redituable eso? ¿No sería mejor reducir el universo, establecer requisitos mínimos si quieres, pero que de alguna manera, si no tengo para los 2.600.000, 3.600 pesos a cada uno, que lo voy a poner en una fábrica, etcétera, ¿por qué no decir, bueno, 1 millón, pero deben de cumplir estos requisitos, no haber abandonado la escuela, tener un estudio socioeconómico, etcétera, de tal manera que esos recursos escasos los priorices en su destino? Y así nos podríamos ir a varios de los programas o de las ocurrencias que han planteado algunos de estos potencialmente funcionarios o secretarios en el gabinete de López. Cuando un gobierno populista llega, o con un gobierno con talante populista, como es el caso de López y su visión de la gobernación, entran en choque la racionalidad en el uso de los recursos y la demagogia populista para darle todo a todos, sin tomar en cuenta que los recursos, por definición, no alcanzan, son escasos.
Entonces, yo le pediría a aquellos que ciegamente todavía no despiertan o están todavía dormidos o son sonambulizados, por ponerlo de manera decente, que empiecen a pensar en que los recursos no son ilimitados. Lo que sí son ilimitados, ya, ahorita, otra moneda, ponle ahí, Brian, ponle otra de 10 pesos, ahí, por favor. Ya voy a terminar, Andrea. Es que luego se pone así, le empiezan a cascabelear las válvulas. Entonces, es importante que empiecen a pensar que no hay recursos para todo, Wendy. En esa medida, algunos proyectos deberían ser pospuestos, porque como no puedes endeudarte más porque te califican mal, etcétera, etcétera, pero sí, repito, entender que puede un candidato, y más con esa visión populista, prometer todo a todos, pero la realidad impone que le pueda dar algo a algunos, no todo a todos. Ese es el elemento central de toda gobernación responsable e inteligente. Un populista que piensa que los problemas difíciles tienen soluciones fáciles pueden encontrarse con una realidad dura, cruel, pero además los primeros perjudicados serían aquel universo al que supuestamente él quiere ayudar, dándole todo a todos, cosa que en los tiempos actuales es imposible. Perfecto. Pues, don Ángel, ahí está para la reflexión. Ándele pues. Ya mañana ya no van a ser monedas, va a ser café. Donas. Donas. Bueno, yo les he traído a ellos, así es. A mí no, don Ángel. No, bueno, a mí no. Bueno, mañana traeré, pues para que también tú me ayudes ahí a que me dé otros 8 o 10 minutos más. Entonces yo mañana traigo, pero voy a traer de los pan calientito. Sí, porque hay 2 globos, el globo frío de aquí y el globo calientito de aquí de Avenida Universidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vemos mañana con empanadas calientitas. Órale, para pues. Todos. Claro, para los 450 que veo yo aquí ahorita. Ajá. Sí, Shui, dijo aquel, ¿no? Gracias. Gracias, don Ángel. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Una pausa, continuamos.